Muy buenas noches. Hoy vamos a realizar el ejemplo del que hablamos previamente, el cual será configurar un modelo conceptual en Visual Modflow Flex y su posterior conversión a modelo numérico en el programa. El propósito de esta actividad es que los estudiantes se familiaricen con el funcionamiento del programa, que identifiquen la secuencia de pasos y los datos requeridos para configurar un modelo conceptual hidrogeológico básico en Modflow, que se familiaricen con los parámetros, con el modelo y con el procedimiento requerido para configurar el modelo conceptual. Bien, una vez que inicia el programa, creamos un nuevo archivo, una hoja en blanco, donde ponemos el nombre que queramos. En este caso lo llamaremos ejemplo. Y elegimos la carpeta donde va a guardarse este ejemplo. Puede ser en la misma carpeta donde tenemos los datos, así que lo guardamos en esta carpeta que dice Modflow. Seleccionamos las coordenadas a las cuales queremos trabajar. Nosotros hemos trabajado los datos en zona UTM, zona 19, por lo tanto debe ser exactamente igual. Aquí puede cambiarse las unidades de los parámetros. Sin embargo, en este caso preferiríamos mantener los dos predeterminados, ya sea conductividad hidráulica, longitud en metros y tiempo en días. Así que le ponemos OK. Aquí aparece un menú donde tenemos que seleccionar si se quiere configurar un modelo conceptual o un modelo numérico. Preferiríamos configurar un modelo conceptual ya que se quiere hacer este ejemplo desde cero. Una vez que aparece este menú, tenemos que seleccionar la fecha de inicio del programa, para lo cual se seleccionará la fecha a la cual se midió el primer pozo. Estos parámetros predeterminados se dejan ya que posteriormente se utilizarán, se cambiarán de acuerdo al tipo de estratos, a la cual, como el programa es secuencial, ponemos siguiente. Aquí debemos importar los datos. Lo primero que debemos importar, que es lo más importante, es el polígono de la zona de estudio, que es el área. Le llamaremos zona de estudio. Ponemos siguiente. Las coordenadas en UTM zona 19 ya está predeterminado. Siguiente y finalizar. Posteriormente debemos importar los otros datos como los ríos, que es tipo polilínea. Lo dejamos como ríos. Finalizar. Posteriormente los pozos. A la cual le llamaremos pozos. Ponemos siguiente. Y en este caso debemos seleccionar con qué datos se quiere manejar. En este caso manejaremos los pozos de enero, ya que la fecha de inicio del programa son los de enero. Aquí tenemos que seleccionar que los puntos de observación son cabezas o niveles piezométricos y elevación en lugar de profundidad, ya que estos datos están en metros sobre el nivel del mar. Ponemos siguiente, siguiente y finalizar. Posteriormente importamos todas las superficies que quedan. En este caso son el modelo digital de elevación o la superficie del terreno, a lo cual le llamaremos terreno. Ponemos siguiente, siguiente, finalizar. Y importamos todas las capas de los estratos. Capa 1. Capa 2. Y la capa de bolones, que es la capa 3. La capa 4, que es arcilla, arcilla gravosa. Ponemos siguiente, siguiente, finalizar. Y la última capa, que es la de gravo arenoso. Ponemos siguiente, siguiente y finalizar. Posteriormente, en Boundary Conditions se necesitará de cierto parámetro, la altura del nivel de agua en los ríos.
para lo cual trabajaremos a partir de la superficie del nivel terreno. Entramos a propiedades, operaciones, y aquí indica que sumará una constante a partir de la elevación en cada punto del DEM. Por lo tanto, el parámetro que hemos calculado para el río es de 30 centímetros. Así que ponemos 0.3. Seleccionamos salvar como nuevo objeto, aplicar, ejecutar. Vemos que se ha creado y le ponemos OK. Y ahora le cambiamos el nombre a 30 centímetros. Ponemos siguiente. Aquí debemos nombrar el modelo conceptual, lo llamaremos modelo conceptual. Aquí se tiene que seleccionar el área a partir de la cual delimitará todo el modelo. Entonces seleccionamos el polígono de zona de estudio. Ponemos siguiente, salvar, sí. Aquí vemos que se están creando todos los datos que se van realizando secuencialmente. Aquí tenemos que crear los horizontes. Un horizonte es una superficie. Por lo tanto tenemos 6 superficies. Tenemos que crear 6 horizontes. Seleccionamos con un clic y hacemos clic en esa flecha. Para las siguientes capas en orden. Y falta una, así que añadimos. Ponemos crear. Este proceso puede tardar un poco. Aquí vemos que ya se han creado los horizontes y las zonas. Una zona es un estrato que se encuentra entre dos horizontes. Aquí podemos ver en una ventana que lo que se ha creado son los estratos. Esas son las zonas. Y los horizontes son las superficies. Así que ponemos siguiente. En este paso tenemos que poner las propiedades de cada zona. Para lo cual usaremos usar zona estructural. Debemos hacer un clic en la zona, hacer clic en la flechita y debemos introducir el parámetro de la conductividad hidráulica en los ejes X, Y y Z. Para lo cual usaremos una anisotropía y en la conductividad en el eje vertical un 10% de la conductividad horizontal. Para la primera capa mantendremos este valor, por lo cual podremos salvar. Para la segunda capa hacemos exactamente lo mismo, pero usaremos un parámetro de 0.005. Pondremos salvar. Para la zona 3 usaremos el mismo valor y pondremos salvar. Para la zona 4 usaremos un valor de 0.001. Pondremos salvar. Y finalmente para la zona 5 utilizaremos un valor de 1 por 10 a la menos 5. Y pondremos salvar. Bien, entonces ya están definidas todas las propiedades de las zonas, por lo cual ponemos siguiente, con lo que queda definir las condiciones de borde. La primera condición que vamos a definir es la de evapotranspiración, para lo cual necesitamos seleccionar la zona del polígono y hacerle clic en la flecha. Ponemos siguiente y aquí introducimos el valor de la evapotranspiración que calculamos, que fue 520 milímetros por segundo y una profundidad de raíces de 2 metros. Ponemos finalizar. Nuevamente regresamos a condiciones de borde y seleccionamos recarga, que también utilizaremos el polígono y tenemos que introducir el valor de la recarga que calculamos, que es 128 milímetros por año y una profundidad de encharcamiento estimada de 0.005 centímetros. Podemos finalizar. Y finalmente, la última condición de borde que estableceremos será la de río, por lo que seleccionamos la polilínea de ríos y la flecha azul. Aquí aparece un mensaje que dice que las polilíneas sobresalen en el polígono de la zona de estudio, por lo cual el programa las va a cortar. Así que no hay ningún problema. Continuamos. Para el nivel del agua utilizaremos una superficie, para el fondo también una superficie. Riverbed thickness o la profundidad del lecho del río utilizaremos un valor de 2 metros. Riverbed width o ancho del río utilizaremos un valor de 4 metros. Conductividad del lecho del río, un parámetro estimado de acuerdo a los sedimentos, utilizaremos un valor de 0.001. Para las superficies, aquí introduciremos el valor que calculamos de 30 centímetros, es decir,
el nivel del terreno más 30 centímetros. Por lo tanto, para las polilíneas en ese punto, la altura tendrá sobresaldrá 30 centímetros de acuerdo al nivel del terreno. Para bottom utilizaremos el nivel del terreno y pondremos OK, aplicar a todo, y estas son las polilíneas de los ríos. Pondremos finalizar. Finalmente estableceremos la diferencia, la grilla. La grilla horizontal, que utilizaremos una grilla por diferencias finitas. Le podemos nombrar grilla y utilizaremos el tamaño que queramos, que puede ser de acuerdo al tamaño de la celda. Solo se puede cambiar el número de filas y columnas. Así que nosotros tenemos que buscar un tamaño de celda que queramos de acuerdo a al tamaño que nos parezca conveniente. En este caso utilizaremos 58 filas y 28 columnas para tener un tamaño aproximado de 150 por 152 metros de tamaño de celda. Mientras más celdas haya, los datos serán más exactos, sin embargo se necesitará más datos para calcular y se tomará más tiempo. Mientras más grandes sean estas celdas, no habrá mucho problema, sin embargo los datos serán más inexactos. Ponemos siguiente, definimos la grilla vertical y tenemos la grilla deformada, la cual indica que la grilla vertical se realizará a partir de las superficies del terreno y los límites superior e inferior serán la superficie superior e inferior de los estratos previamente introducidos. Podemos aplicar y finalizar. Y el último paso para el modelo conceptual es convertir a modelo numérico, donde si la conversión se ha realizado con éxito aparece un mensaje: modelo conceptual convertido ha sido completado. Ponemos siguiente y ya tenemos el modelo numérico, lo cual indica que el sistema está dividido en prismas de acuerdo al tamaño de grilla horizontal y vertical que le hayamos introducido al sistema. Bueno, ya hemos terminado de realizar el ejemplo. Ahora les toca a cada uno de ustedes realizarlo en sus propias máquinas, para lo cual si tienen alguna duda simplemente me envían un mensaje y yo responderé a la brevedad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.